Bueno, hoy estamos celebrando, como cada vez que hacemos memoria de un apóstol, un día de fiesta. Siempre me gusta insistir que una fiesta tiene un sentido más pleno, más hondo, si comprendemos el sentido que nos invita a hacer fiesta. Bueno, y vamos a decir que para que haya fiesta tiene que haber alegría. Y para que haya alegría debemos comprender, bueno, cuál es el motivo que se nos propone para estar contentos, para celebrar, porque existe. La liturgia nos propone precisamente esto. Bueno, pues bien, lo escuchamos en las palabras del mismo San Pablo, escribiéndole a estos cristianos de Éfeso. El primer motivo de alegría es que tenemos una fe que está bien constituida, que tiene como edificio solidez, porque allí está la piedra angular que es Cristo el Señor, y luego los como 12 cimientos, que son los apóstoles, sobre los que se ensambla todo el edificio. Somos un solo pueblo, dice Pablo, un solo edificio, eh, donde Cristo es la piedra angular y los cimientos son los apóstoles. ¿eh? Esto es importante porque muchas veces puede ocurrir que tengamos la no solo sensación, sino certeza, qué flojo estoy en mi fe, cuántas dudas que tengo, qué confundido que estoy yo, pero también el mundo que me rodea. Esto puede ocurrir y de hecho sucede. ¿eh? Distintos momentos de la vida, con mayor o menor tensión, pero lo cierto es que, y esto es importante, cuando esto ocurra y suceda, debemos recordar que tenemos cimientos sólidos. Puede ser que tenga mis dudas, mis miedos, mis confusiones, pero la fe en la que creo tiene fundamentos firmes, porque allí está Cristo el Señor, y allí inmediatamente después los apóstoles. Un texto muy lindo nos presenta la liturgia de hoy en la versión de San Lucas. Nos dice que Jesús se retiró y pasó toda la noche en oración. Esto que por ahí, o tal vez puede pasar como desapercibido, no es un detalle menor. Jesús, inmediatamente después de esa noche de oración, de intimidad con su Padre, con Dios, él iba a tomar una decisión muy importante, que era dentro de ese grupo de discípulos, de seguidores, iba a elegir, iba a llamar a estos 12 cimientos de la iglesia. Y para eso se preparó, y para eso rezó. Me parece que esta es como una gran enseñanza también para nosotros. Rezar y siempre, claramente. Pero por supuesto que antes de las decisiones importantes, cuanto más importantes, trascendentes sean, ¿eh? Ese ámbito, ese espacio, ese momento de encuentro, de discernimiento, de pedir a aquel que es la fuente de la luz y de la vida, me dé esa luz y esa vida para poder tomar las mejores decisiones, decisiones que toda vez que resultan decisiones tomadas al pasar, sin pensar, sin meditar, sin dialogarlas con Dios, pueden tener consecuencias muy graves en nuestra vida. Jesús, antes de este momento tan importante, como lo va a hacer en todo momento de su vida, antes de iniciar el último tramo, allí la oración de Jesús en el huerto, la oración de Jesús en la cruz, la oración de Jesús con sus apóstoles en la última cena. Jesús reza. Y allí, entonces, inspirado por el Espíritu, bueno, va, llama, elige. Y elige a estos a quienes él dice, el Evangelio les da el nombre de apóstoles. La palabra apóstol quiere decir enviado, mensajero, en algún sentido testigo. Y lo llamó para que estuvieran con él, para que lo acompañaran. Los discípulos siguen al maestro, ven cómo reza, que sana, cura, expulsa demonios, anuncia el Evangelio, la buena noticia, come, descansa, duerme. Lo llamó para que lo conocieran en la intimidad del día a día. Y allí da concretamente el mismo Evangelio, en la versión de Lucas, este listado de los 12 apóstoles. Bueno, allí, en los últimos 3 lugares, aparecen Simón,
el llamado así como el celote o el cananeo, se ve que era un hombre celote, el hombre lleno de celo, el hombre lleno de pasión, de entusiasmo, por las tradiciones hebreas, a él le importaba. Es lo único que sabemos. De Simón no se dice una sola palabra más en todo el Evangelio. De Judas va a haber una aparición en el Evangelio de San Juan que lo coloca a Judas haciendo una intervención en el contexto de la última cena, pero tampoco nada más. ¿Y acaso se le atribuye la carta de San Judas, que es el texto, el libro más corto de todo el Nuevo Testamento? Lo cierto es que estos dos, Simón, Judas, y finalmente dice Judas, eh, eh, el, el Iscariote, ¿no es cierto? Aquel que va a traicionar a Jesús, ya lo sabemos. Bueno, pues pobre Judas le toca tener el mismo nombre y mucha gente lo confunde, ¿no es cierto?, con Judas el Iscariote. Este es, dice una versión, no el Iscariote, por eso le dan el nombre de Tadeo. Hay versiones que Marcos y Mateo van a hablar de Tadeo, Lucas va a hablar de Judas, el de Santiago. Bueno, más allá de estas aclaraciones puntuales, lo cierto es que son como dentro del listado de los apóstoles los menos conocidos. Están allí como en los últimos lugares. Pero sin embargo, verdaderamente apóstoles, no se sabe a ciencia cierta a dónde fueron a predicar. Hay tradiciones que los ubican en Persia, a Simón lo ubican en Egipto, luego en Mesopotamia. Tradiciones. Se cree, porque forma parte de una tradición, que habrán muerto mártires, no mucho más. Quiero decir, hay otros apóstoles que hacen como sombra por el papel que representaron, pero en definitiva todos fueron llamados para estar con Jesús y todos son igualmente cimientos sobre los cuales se apoya nuestra fe. Nuestra fe es una fe que se apoya entonces en Cristo, piedra angular, estos 12 cimientos que son los apóstoles, y nuestra iglesia es apostólica, no solo por estos cimientos, sino por los sucesores de los apóstoles que forman el colegio apostólico, que son los obispos. Por eso hoy decía, también rezamos por ellos. En el caso de Judas Tadeo, hay una tradición, no es más que eso, pero es una tradición del siglo XIV que ubica a Santa Brígida de Suecia, quien en sus escritos, en sus revelaciones, cuenta que el Salvador le dice a ella que invoque con devoción, con confianza a Judas Tadeo. Parece que obtiene grandes resultados y entonces por eso la tradición va a rezar a Judas Tadeo como el patrono de las causas desesperadas, imposibles. Una tradición más. Nosotros hoy celebramos nuestra fe dando gracias a Dios, porque, insisto una vez más, aunque nuestra fe pueda ser enclenque, tibia, superficial, está llamada a ser una fe honda y profunda, pero tenemos donde apoyarnos. Y esto nos debe mover como también al agradecimiento. Jesucristo es, decimos así, el primer apóstol, porque es el enviado del Padre. Vamos a encomendarnos cuando nosotros celebramos la memoria de un santo, o en este caso de Simón y Judas, apóstoles, además de santos. Bueno, ellos han marcado una huella, ellos cumplieron su misión. Ellos estuvieron con Jesús, ellos encarnaron el mensaje que Jesús les había dado, recibieron el Espíritu y fueron enviados y fueron constituidos mensajeros. No es distinto lo que nosotros hemos recibido por el mismo Espíritu el día de nuestro bautismo. Lo hemos dicho tantas veces. Somos profetas, portavoces de Dios y debemos también ser mensajeros, anunciar la buena noticia y debemos hacerlo confiados, con alegría, con la coherencia entre lo que decimos y hacemos, y no alarmarnos, porque así como Simón y Judas, casi en un apostolado anónimo, sin grandes apariciones en los evangelios, sin embargo, verdaderos cimientos en nuestra vida de fe, bueno, que también así, tal vez, anónimamente, es en ese martirio que se juega en el minuto a minuto de cada día,
que nosotros también podamos dar testimonio de la fe que hemos recibido. ¿Acaso también nosotros en la iglesia de este tiempo, tal vez Dios nos esté llamando para ser apoyo, para esa fe tibia, enclenque, sin mucho fundamento de tanta gente que está a nuestro lado? Lo decíamos ayer, que podamos ser levadura que fermente la masa, que también nosotros podamos ser testigos alegres de esta buena noticia que Jesús una vez más nos encomienda.